Bien. Entonces, ahora sí. Eso. Ahora puede escucharse NEAC. Está inestable. Ya. Continuamos con la clase, entonces, para que podamos continuar. Entonces, habíamos dicho, a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos aquí en las observaciones. ¿Pueden ver bien ahí o es mejor agrandar un poco más? Sí, un poco más. Un poco más, ¿cierto? Ya, agrandar, dale un poco. Ya, vamos a agrandar un poco más. Hasta ahí primero. ¿Ahora sí? ¿Pueden ver mejor? Ahora sí. Ya. Entonces, lo último antes de terminar. Habíamos dicho Sí. que Ahora entre la fracción 1/2 y la fracción 2/3 podíamos intercalar numerosos racionales. ¿Cómo hacemos para intercalar numerosos racionales? Podemos hacer de la siguiente manera. Entre dos racionales, por ejemplo, 1/2 y 2/3, los sumamos los numeradores y los denominadores entre sí. Esta es una forma de hacerlo. Entonces, tengo un nuevo racional. Tengo un nuevo racional que sería 3/5. Y luego, entre el racional 1/2 que tenía al comienzo y el nuevo racional que es 3/5, yo puedo hacer una comparación. ¿Cómo lo comparo? De la misma forma que hicimos en el número 1, en el ejercicio 1. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Entonces, van a comparar la fracción 1/2 y la fracción 3/5. De la forma que vamos el ejercicio 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, háganlo entonces. Háganlo y me dicen cuál es mayor. Cada uno trabaja. Entonces, hay que comparar 1/2 y 2/3. Claro, igual como el ejercicio 1, como está en el recuadro del ejercicio 1, este de acá. ¿Ya? ¿Cómo se hizo esto? ¿De dónde salió el 15? ¿De dónde salió el 8? Para estas dos fracciones sería ¿cuánto? A 1/2 es menos. No. Before. ¿Cuál before? Mon cher. 0.5, oui. On met tous les deux. Non, papa. 3/5. 1/2. 2/5 before. 1/2 before. 3/5. 3/5 na before. C'est pas 1/2 avec DJ à comparer? 3/5 na. Il va 1/2. 3/5. Ah, ça va la comparer? Quand il y a 5/6. 1/2 before, mon cher. Non, pas c'est. Oh, on dit ça, il dit ça la comparer, monsieur. Non, 3/5 na Il dit before. mais ça la comparer. Mais Ça, bon. Oui, je comprends. Je pense qu'il va ça comparer. 1/2 before, mon cher. Allez, Regardez, moi, si ça nous dit, si c'est pas m'a donné tout ça, c'est fine. Sinon, si c'est ça, ça va bailler. Mais ça, on va indemniser. Là, on va. Même si c'était 1/2 up to before que DJ. Non. Oui. On l'a baillé 3. Oh. Faut regarder ça, les amis, pour comment comparer.
Lo fait tu apa en kunya ubalin kadega ame atu apa kan? Tu apa kan? Kebaikan. No, Ini mimos. tu nava, tu lava. Lo fait ça me le Kata. ouais tu apa itu di kat la bana bo hawin ni na lot bo Ah, es Ini como la bo mimos. ver regarder sur el big Ini même ça. no ame el tag men ka ba le ba mag Eh dulu bien, bah ouais, quatre ça et tout ça lié. no Quatre là. es men we esa va el tu va sen Oui, 2015 eh ame bien, el ba la men tu va ni toi eh bien, oui, ça et tout ça lié, tout quatre là. Allez dire, mais lié, et avec esa we tu va on sen dit, 15 men de tu va tu ouais, mi toi mais tu te faut connaître. Même si n'a te vieux, si 8 là comme ça, c'est 15 là qui après, depuis que tu ouvres sur 15 là, pas plus plus fort. C'est pas question ça grine après. Mais comme tout là. no sagwina Eh, regardez, c'est ça pour après on ouvre. no men na vez ngari sakki gwa men Mais qui sakki gwa den ni mais ba qui est-ce qui go? Qui est-ce qui barricade? ame na baka sigi ko ha Qui est-ce qui barricade? no Non. eba no Il est. wa bon on lot investigation la Anali. eba no bam na Anali. Qui est-ce qui barricade 15 ans? Ya, eba 15 ans, c'est pour Keza? ça. no Le deuxième Ebe là. Keza, ebe Keza, enfin Keza, ok ame Keza, toi na façon ça c'est na hari ou ba de Toba, e sak bali no muy Non, bien. c'est le dénominateur Ebe, Baoul. C'est le dénominateur Baoul, de base. Ebe Mien, Efe Yage, Dénominateur Baoul, fraction. ¿Se pusieron de acuerdo? A ver, ouais Randolph está hablando. Ahora en oui español, non ouais pour là c'est là disent tous les deux ahora en wa español, porque todavía no puedo saber qué decidieron. ¿Cuál es más grande? Dénominateur. ¿Un medio o 3/5? ouais j'ai lu la Claudie, ça c'est la discussion ¿cuál es más grande? ¿Un medio o 3/5? 3/5. 3/5. ¿Por qué, Luzmi? No, un medio. Un medio. Veamos quién tiene razón. Si nosotros tenemos Yo. aquí un entero y lo dividimos en dos partes y tomamos una sola, como en el caso de acá, ¿cierto? Esa. Y este mismo entero lo dividimos en 5 partes ahora. Lo hago 5 pedacitos en lugar de tener uno solo, lo hago 5 pedacitos. ¿Y cuántos tengo que tomar? 3. ¿Y cuál sería más grande entonces? ¿El que tomo 3 partes o el que tomo una parte? Lo que tomó 3 partes. 3 partes. ¿Cómo lo podemos comprobar? Matemáticamente, como hicimos aquí arriba, multiplico 1 por 5. Da 5. 1 por 5 da 5, ¿de acuerdo? 5. Escribimos 5. Y lo comparamos con 2 por 3. 2 por 3. 2 multiplicado 3. 6. 6. Ya. Entre 5 y 6, ¿cuál es más grande? ¿El 5 o el 6? 6. El 6. Por lo tanto, la fracción 3/5 es más grande que la fracción 1/2. ¿Ya? Yo quise hacerlo acá gráficamente para que lo pudieran ver, pero no me resulta mucho. No sé mucho manejar esto, ¿cierto? Por eso que no lo puedo hacer. A ver si me resulta acá en una tabla. Voy a tratar de agregar esta tabla.
Moi, Claudie. Ahí. Oui, Sí. mais il va, il y a une tour 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Ahí está bien grande. 5 partes. ¿Cuántas de ellas tengo que tomar? Tomo 3. Ya. Tomo estas 3 partes. Si yo tomo estas 3 partes y... a ver. Estas 3 partes y les cambio el color del diseño. Acá. Ahí. Divisé par 2, ou après la base, ou 3 divisé par 5, là-bas ou pipiti. Pipiti? Oui. Pas dire pas si va indi va 2.5. Pas de pipiti. Y 3 partes. 0.6, 0.5. No sé dónde está el color. Aquí está el color. Le vamos a cambiar color a esas 3 partes. Si una división ¿Ya? va bonito. Pero no me resulta. Bueno, Ya. Tomo esas 3 partes. Estas 5 partes, si ahora yo las divido por la mitad, tendría la mitad aquí, ¿cierto? Y tomo 1. Por lo tanto, si eso lo hago en 2 partes, como acá, la mitad la voy a tener ahí. Y eso significa que si tomo 1, va a ser más chico que tomar las 3 partes. ¿Se entiende mejor ahora? Entonces, ¿es mayor 1/2 o 3/5, Claudie? No entiendo yo. Claudie. Sí, Te faltó entender. Eso es de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Muy Sí, bien. eso es de acuerdo, pero te tengo una pregunta. Sí, escucho. Ya. Sí. Tengo una pregunta sobre el número entero. Ya. Quería saber cuál es más grande entre 0.5 y 0.6. Entre los dos, ¿cuál es más grande? 0.5 y 0.6. ¿Cuál es más grande entre los dos? Eso quería saber. En este caso, si transformamos eso en un decimal 0,5 y 0,6, voy a tener que el decimal 0,6 es más grande que el decimal 0,5 también. Porque si tengo un entero y lo divido en 6 partes, las 6 partes son más grandes que si ese mismo entero lo divido en 5 partes. ¿De acuerdo? Así. ¿Correcto? Ya, podemos seguir entonces. Así voy a hacer yo. Ya. La última explicación para que podamos hacer los ejercicios. Mire, aquí dice observaciones. En las observaciones dice que en relación a lo que vimos anteriormente, para comparar números racionales. Silencio para que podamos terminar, por favor. Los comentarios después. Bien. Para comparar números racionales, también se puede utilizar el siguiente procedimiento. Igualar los numeradores. Es decir, igualo el numerador de la fracción 3/4 con la fracción 2/5. ¿Ya? También podría igualar los denominadores. Es decir, el 3,
la fracción 3/4 y el fracción 2/5 igual el 3 y el 2. O convertir la fracción, cada fracción, en decimales para poder compararla, ¿ya? Y el segundo punto es que entre dos números racionales, cualquiera, hay infinitos números racionales. Entonces, lo primero es que tenemos que saber que entre dos fracciones, podemos intercalar numerosos racionales y que además entre dos fracciones hay infinitos racionales y que los podemos comparar y saber cuál es más grande y cuál es más chico con cualquiera de estos tres métodos, igualando los denominadores, los numeradores o transformando en decimal. ¿Preguntas? Bien, entonces, si no hay preguntas, veamos de hacer los ejercicios que vienen a continuación. ¿Les parece? Sí. Ya. Más Aquí es abajo, la siguiente. la siguiente, ejercicios. ¿Ya? Tienen su guía ahí, pueden ir trabajando de inmediato en su hoja. En su hoja van respondiendo y haciendo los ejercicios. En el primero dice 5 multiplicado por 0,5 partido por 0,05 partido en 0,5. Resultado. Cada uno trabaja en su guía. Rendolph también. Sí. Sí. Exacto. Resultado.
¿Se puede o no se puede? Lo pueden hacer. ¿Cómo vamos? Oh dear. Oui, Claudie. Claudie. ¿Qué pasó, Ludmila? Nada. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, veamos. ¿Hay alguien escuchando? Randolph. Ya, estoy trabajando. ¿Escucha Ya. Randolph? Sí, eso. ¿Encontró la alternativa? No, todavía. No todavía. Veamos si trabajamos juntos para que vayamos Ya. rápido. Lo que está dentro del paréntesis es una fracción. Esta fracción ¿Dónde vas? la Pourquoi transformamos t'as mis ouais. en Pourquoi una, t'as mis plats? en una división. ¿Sí? Ya. Divido el Ya. 0,5 dividido en 0,5. ¿Cuánto me da esa división? Esto que tengo. 0.1. Muy bien, 0.1. Voy a andar durando. Ajá. ¿Están de acuerdo los demás? Claudí. ¿Sí? Es 5 multiplicar por 0.1. Exactamente. Entonces, el 0,1 ahora lo multiplicamos por lo que está fuera del paréntesis. Resultado, Sí. La A. la A, 0,5. Muy bien, eso es. ¿Ya? Entonces, si nosotros cambiamos aquí, ¿cierto? La alternativa, la número 1, la alternativa sería 0,5. Número 2, el orden de los números A igual a 2 tercios y B igual a 5 sextos y C igual a 3 octavos, de menor, es decir, la fracción más chica a la más grande es, para eso tienen que tomar la fracción 2 tercios y compararla con 5 sextos. Ver cuál de ellas es menor, sacar la menor
y luego la comparan con así, con los 3 entiendo. octavos. ¿Cómo lo vamos a hacer? 12, 15. De la misma forma que hicimos este ejercicio de acá, el ejemplo 1. De la misma manera como hicimos el ejemplo 1, para Sí, comparar cuál es mayor y cuál es menor. ¿De acuerdo? como real, real. Ya. Parce que en Trabajan c'est ça. entonces. Madame café ça, non, parce que va dire ça. Faut dire le faire. C'est madame comme va le faire, c'est va dire bon pour nous dans là. Café là. Difficulté là. Je pense à calme. Je pense à égal. Sans égal. On va aller dans des là. C'est pas. Okay. Bien, quedan Sí, 10 minutitos. Quedan 10 minutitos. Después de eso se va a cortar. Y después de eso, ustedes van a trabajar solitos en su guía hasta las 9:30 y me van a enviar las respuestas a medida que vayan avanzando, me van dando las alternativas y yo les voy diciendo si es verdad o si, no, si está bien, si está correcto o si no está correcto. Y los que falten, espero las respuestas durante la semana, los que no alcancen a hacer hasta las 9:30. ¿Ya? Veamos, para que podamos avanzar. Entre 2/3 y 5/6, ¿cuál es mayor, cuál es menor? El 2 lo multiplico por el 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. Y 3 por 5, 15. 15. Por lo tanto, entre la fracción 2/3 y 5/6, ¿cuál es mayor? CAB. Claro. B, sería B, 5/6. Ahora, tomo el 5/6 y lo comparo con 3 octavos. ¿Ya? Comparemos el 5/6 con 3 octavos. Multiplico el 5 por ¿quién? Por 3. No. Por 8. Por 8, cruzado. 5 por 8. Sí, por 8. Y lo comparo con 6 multiplicado por 3. Ya. Entre 5 por 8 son 40. 40. Entonces, eso me da 40 y 6 por 3, 18. 18. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿5/6 o 3 octavos? 5/6. 5/6. 5/6. En 5/6. O 5/6, como dicen ustedes. Sí, 5/6. Eso. 5/6 es 5/6. Ahora bien, la fracción 2/3 es más pequeña que 5/6 y 5/6 es más grande que 3 octavos. ¿Cuál es el orden de las fracciones entonces?
¿Cuál es la más chica de las tres? La D. La D, correcto. La más chica es 3/8, ¿cierto? Y después Sí, sigue Sí. entre 5/6 y 2/3. 2. Eso, 2/3. Y finalmente la más grande es 5/6. Por lo tanto, la 5/6. alternativa correcta es la letra D. Número 3. Número 3. Espero no haber borrado nada. Número 3. Dice 40 menos 20 por 40 menos 20 por 2/5 más 10. Recordemos que el orden de las operaciones es primero las multiplicaciones y las divisiones, después las sumas y las restas. Por lo tanto, primero multiplico el 20 por el 2,5. Si 20 lo multiplico por 2,5, ¿cuánto me da? ¿20 por 2,5? 50. 50. 50. Entonces tendría 40 menos 50 más 10 igual 40 menos 50. menos 50. Menos 10. Menos 10, correcto. 10. Y menos Más 10 10. más 10. Más 10. Menos 10 más 10. 0. 0, ¿verdad? 0, correcto. Alternativa, letra. Ah. Muy bien, letra A. Pasamos a la número 4, veamos si alcancemos. Es una resta. Y después quiero mostrarles algunos ejercicios. Eso lo pueden hacer solos, ¿cierto? Ya. Y después tienen que si A es 5/6, Sí. se le resta 1/3, es una resta similar al número 4. Veamos algunos que necesitan más explicación. Por ejemplo, el número 6. Primero hacen el denominador. ¿Cómo van a hacer? Si tienen una fracción y le restan un decimal, eso significa que a esta fracción 3/8 la pueden transformar en un decimal como este, ¿de acuerdo? Como 0,75. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que el decimal 0,75 lo transformen en una fracción, que también es otra alternativa. ¿Cómo transformamos el 0,75 en una fracción? ¿Cuántos decimales tiene el 0,75? ¿1? No, 0,70. ¿Cuántos decimales? 2 decimales. Por lo tanto, para transformarla en fracción, significa que el 75, escribo el 75 sobre 100. ¿De acuerdo? 100 abajo. Claro, Sí. 100 abajo, ¿ya? 100 abajo. Y el 0,25 hago lo mismo. ¿A qué fracción corresponde el 0,25? Sí. A 25 sobre 25 sobre 100. Sobre 100, ¿ya? Y ahí 100. puedo simplificar la fracción 25 100avos
para que me quede más chica, ¿de acuerdo? O conservar el numerador 100, ¿ya? Pero si les resulta más fácil, transforman las fracciones en decimales. Cualquiera de las dos alternativas, pero primero trabajan en el denominador, acá abajo. Y después les va a quedar 1 sobre el resultado de esa fracción, 1 sobre el resultado de esta otra fracción, y luego suman las dos fracciones. ¿De acuerdo? ¿Se puede? ¿Alguien escucha? Tengo ¿Todavía una están ahí? pregunta. Sí, pregunte. Sí, tengo una pregunta. Diga. Sí, para mí, la primera parte de la acción parece una fracción de división. La primera parte. ¿Ya? La primera parte. Sí, eso es, ¿Ya? sí, cuando tenemos 1 sobre 3.